Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Empezamos hoy 360 con la controversia que ha creado en el país temas relacionados con las Fuerzas Armadas y de Policía por parte de las campañas a la presidencia y desde un comercial de televisión hasta serias acusaciones de proselitismo político dentro de las filas. Desde la campaña reeleccionista afirman que Óscar Iván Zuluaga está repartiendo publicidad, promesas y desinformando en batallones del ejército. Desde el otro lado, les contestan que la gente está ofendida con el presidente Santos por un comercial donde cuestiona a un grupo de personas de enviar a sus hijos a la guerra. ¿Qué pasa con los militares y la contienda electoral? Y ante todo, con un Ministerio de Seguridad Ciudadano, un proyecto que ya genera varias críticas. Hoy debate en 360 y también hablaremos hoy de otra polémica generada por las campañas políticas. Esta vez son las casas gratis del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que desde el Centro Democrático afirman está totalmente politizada. En un video, el candidato a la vicepresidencia, Germán Vargas Lleras, no esconde su molestia por haber encontrado afiches de su contradictor, Óscar Iván Zuluaga, en las ventanas de algunos apartamentos gratis en Montería. ¿Qué pasa con este video? Lo debatiremos en 360. Y al cierre, hablaremos de un rey que abdicó, el rey Juan Carlos de España. Ya lo debatiremos. Y no se muevan, que ya en segundo le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer dar la bienvenida hoy en 360 al representante Jack Hosni, a Fernando Navas Talero, a Alejandro Arbeláez y al senador José Darío Salazar. Caballeros, qué placer y gracias por aceptar esta invitación. Un verdadero gusto. A usted por invitarnos. Mire, yo mencionaba en el titular y lo que estábamos hablando, la agenda que tenemos hoy es amplia, pero empecemos por el comercial, porque hay un comercial que ha generado mucha controversia. Veamos de qué se trata. Señora, ¿usted tiene hijos? Sí, señor presidente. ¿Y usted prestaría sus hijos para la guerra? No, no, señor. ¿Y usted, señor, prestaría sus hijos para la guerra? No, señor presidente. Que levante la mano el que prestaría aquí sus hijos para la guerra. Entonces, ¿quién va a pelear esta guerra? Que otras mamás pongan los muertos, que otras mamás pongan los heridos, que otras mamás pongan los mutilados. Eso es lo que le estamos diciendo a las mamás campesinas, a las mamás más pobres, cuando votamos por la guerra. ¿Cómo es de fácil pelear una guerra con hijos ajenos? No más guerra, no más guerra, no más guerra. Con paz haremos más. Santos presidente. Bueno, ese es el comercial. Representante Jack Hosni, ¿qué opina usted del comercial? A mí el comercial me gusta. El comercial me gusta, a mí el comercial me muestra un presidente más humano, que es algo que le estaba pidiendo la gente. Me parece que ahí hay una faceta importante del presidente. A mí el comercial también me parece que es contundente. Dos cosas que le estábamos pidiendo al presidente que fuera en su campaña. Entonces, más allá del mensaje solamente de la guerra, hay un presidente sensible, hay un presidente que quiere rescatar algo que Colombia perdió hace mucho rato, y esa sensibilidad con el tema de la guerra. Además, esta es una guerra sui generis, esta no es una guerra donde el soldado está defendiendo la patria de un ataque extranjero. Es una guerra entre hermanos, es una guerra fratricida, es una guerra civil, y allí está el origen de muchos de nuestros males en Colombia. Así que me parece que llegó al punto central de la discusión. Polémica, ¿no? Ha generado de mucha acuerdo, polémica. Hay mucha gente que desde los clubes sociales clama guerra, pero la guerra es una vista desde un club social, la guerra es una vista desde los barrios de donde surgen policías, militares y guerrilleros. Alejandro, bienvenido. Usted fue viceministro de Defensa. ¿Usted qué opina del comercial? Bueno, Hassan, buenas noches a los televidentes y a nuestros compañeros de SER. El comercial es lamentable por varias razones. Lo digo no solamente porque conozco y quiero la institución militar cuando estuve viceministro de Defensa, sino porque yo mismo fui soldado. Fui soldado hace bastantes años y siempre porté el uniforme con orgullo y con patriotismo. Yo no veo a un candidato presidencial, yo veo en ese comercial al comandante supremo de las fuerzas militares diciendo a las madres que no entreguen sus hijos a las instituciones, en este caso Fuerza Aérea, Armada, Ejército.
Entonces, imagínese usted, si yo soy soldado y veo a mi comandante no creyendo en el honor militar, no creyendo en el orgullo de portar el uniforme y entendiendo que son los soldados los culpables de la guerra y no los responsables de darnos tranquilidad y seguridad, pues ¿qué puedo pensar? Cuando yo estoy en el Caquetá, cuando estoy en el Putumayo y veo que mi comandante en jefe no cree en el honor militar, no cree en el uniforme, pues qué esperanzas. Nada más hoy en la mañana asesinaban 4 policías en Arauca. ¿Qué sentiré yo como policía cuando ese es mi comandante que no cree en las fuerzas? ¿Qué dice usted? A ver, aquí se dijo por parte del representante que estábamos en una guerra civil. Y esto me hace recordar la guerra de secesión en los Estados Unidos. ¿Sabe cómo se ganó la guerra de secesión en los Estados Unidos? En esa época no había televisión, pero se publicó un libro que llamaba La cabaña del tío Tom, y ahí se le mostró al pueblo americano la infamia que se estaba cometiendo con los esclavos, y la gente se motivó. Aquí se le está mostrando al país que estamos enfrascados en una guerra no de 50 años, no nos digamos mentiras, de 200 años en que estamos matando campesinos todos los días. La violencia de los años 50 fue lo más crudo que ha habido este país para defender unas banderas que los campesinos nunca entendieron. ¿A usted este comercial le parece que es un comercial? Me parece realista. Realista. Le quiero contar, los reporteros gráficos surgieron, o los corresponsales de guerra, en la guerra de secesión, y lo manejó Lincoln para mostrarle al pueblo americano que esa guerra era una guerra injusta. Senador, ¿usted cómo ve el comercial? Me parece que es una deshonra para el comandante supremo de las fuerzas militares. Primero porque desestimula el orgullo de aquellos que van a defender su patria, a defender el honor de su patria, la defensa de sus fronteras, y lo hacen con honor, con alegría, lo hacen con la alta moral. Segundo, me parece que desincentiva a aquellos que quieren prestar servicio militar y cuestiona el cumplimiento del servicio militar cuando el servicio militar es una obligación por ley, prestar el servicio militar. Entonces, me parece que es un comercial desafortunado, y le quiero contar una cosa, no es la primera vez que el presidente de la República desmoraliza las fuerzas militares. Hace un año más o menos, el presidente de la República dio la orden pertinente de suspender la erradicación manual obligatoria de coca en el Catatumbo, tierra de las FARC, cuando él sabe que esos recursos se convierten en munición para asesinar a los militares, para asesinar a los policías, para asesinar a los civiles. ¿Por qué no se dio cuenta en ese momento el daño que estaba haciendo Acá hay una pregunta a que sus fuerzas militares? Y se las voy planteando, y se la planteo de una vez, congresista. Es el tema de decir prestar los hijos para la guerra. Muchas familias en Colombia y en cualquier parte del mundo que tienen sus hijos en las fuerzas militares sienten orgullo, sienten honor y sienten algo especial. Dicen, yo no los estoy enviando a la guerra, los estoy enviando a defender las instituciones, a representar al Estado frente a cualquier percance que haya, y eso representa para ellos, y usted menciona Estados Unidos, en Estados Unidos sí que son orgullosos de los veteranos de guerra, y de que alguien en la familia haya estado combatiendo en una guerra, y sobre todo que haya representado o tenga representación de las fuerzas militares. Entonces, el comercial por eso ha generado tanta controversia. ¿Usted cree que en ese sentido se está irrespetando a esas familias que en ningún momento han prestado los hijos para la guerra? Al contrario, ha sido una voluntad propia de estar en las fuerzas militares. Mire, la realidad no es esa del honor militar. Ese del honor militar es para los coroneles y para los generales. Es decir, los conscriptos en el país van a prestar el servicio militar a veces porque no tienen cómo sobrevivir. Y vamos a ser realistas. Entonces aquí el soldado profesional, no es, en este caso... Eso es otra cosa. Pero estamos hablando de los hijos de la guerra, los hijos de los pobres, los hijos de los campesinos. A veces no hay más opción en Colombia, porque la guerra ha creado una sociedad marcial, una sociedad guerrerista, que si nosotros hubiéramos dejado la guerra hace mucho tiempo, los verdaderos héroes de Colombia no serían solo los soldados, serían también los maestros, serían también los investigadores. Esa es la sociedad que se quiere formar. Una sociedad que necesita héroes es una sociedad que está... ¿Ustedes están de acuerdo? Que está en deficiencia. Yo no creo que aquí hay ninguna culpabilidad. El presidente no está culpando a las fuerzas militares del hecho. Está diciendo que no es justo que vayan a una guerra sin fin.
Díganme qué propuesta hay. Díganme ustedes dos, ¿qué propuesta hay para acabar con la guerra? ¿Cuál es la propuesta para acabar con la guerra? Porque nosotros tenemos una propuesta que es negociar la paz. Dígame cuál es la de ustedes para acabar la guerra. Lo anterior, el presidente es un cínico. Uno no puede entender que el presidente suspenda la erradicación de coca manual cuando sabe que esa es la munición para matar a los que van a prestar el servicio militar. Le quiero decir lo siguiente a la audiencia y a ustedes, queridos contertulios. 3 meses después de esa decisión, doctor Fernando, el ministro de Defensa salió a decir: el Catatumbo es la billetera de las FARC. Lo que no nos dijo es que, entre otras cosas, es por cuenta del presidente de la República. Entonces uno dice, el presidente, ¿cómo condecora a los militares cuando está tomando esas decisiones para que mueran en combate? Entre otras cosas, porque así, sea involuntariamente, esa coca se convierte en munición para matar a sus soldados. ¿Qué dice usted? Porque quiero que veamos también qué ha dicho Humberto de la Calle. A ver, el presidente Santos acaba con el honor militar. Aquí tenemos cerca de 280.000 hombres que se ponen el uniforme de las fuerzas militares, que todos los días defienden a los colombianos, no solamente frente a las agresiones externas, sino frente a las dificultades internas, frente a las amenazas que tenemos, que son amenazas concretas. Mencionaba el tema del asesinato de 4 policías hoy en la mañana en Saravena, en el casco urbano, en el barrio El Pescado. Es que no estamos hablando ni siquiera del monte. Entonces, cuando sale el presidente, que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, a decir que no envíen sus hijos a la guerra, además nos está generando una paranoia de guerra. Es que imaginemos por un momento Colombia sin soldados y sin policías. No sería el paraíso, sería tierra libre para que impere el terrorismo, para que impere el narcotráfico, para que imperen las BACRIM. Son los soldados y policías con el honor los que nos defienden todos los días. Santos acabó con el honor militar. Una estadística. Déjeme darle una estadística. Breve, para que podamos ver también de claro. Uribe 1. 447.000 muertos en combate. 447.000 muertos. 321. Uribe 2, 350.328. Promedio anual de víctimas del conflicto. Santos, 191.800 víctimas del conflicto. ¿Dónde está el deshonor y el cinismo del presidente? Representante Yaco, que más duro le ha dado a la FARC en toda la historia. Reducción de homicidios en el gobierno Uribe, 46%. Eso es paz y tranquilidad, gracias entre otros a los soldados y a los policías. Declaraciones de Humberto de la Calle y ya le doy la palabra. Es una gotica, solamente a una palabra que usted dijo. No hemos venido a negociar sus derechos, sino a acordar cómo el gobierno y las FARC les responden de la mejor manera. Cómo satisfacemos sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, y aseguramos que el dolor y la tragedia que vivieron no se vuelva a repetir. Sin ustedes no habrá implementación de los acuerdos. Ustedes, al final del proceso, tendrán la última palabra. A ustedes les pido que no se dejen confundir en medio de tanta mentira, de tanta falacia. Les aconsejo a los colombianos que no se dejen echar cuentos. No hemos feriado las zonas de reserva campesina y mucho menos hemos pactado su desmilitarización. A nuestras Fuerzas Armadas, a las que han tratado de desinformar y desmotivar, a ustedes, soldados y policías de la patria, les quiero decir que ni su salario, ni su futuro, ni su doctrina han sido o serán negociadas aquí. No se dejen confundir. Eso está diciendo el jefe negociador de Colombia. Le doy la palabra porque quería intervenir. Hassan, y también se la doy al Senado. Gracias, Hassan. Es que el doctor Alejandro hablaba de que paranoia. Paranoia es cerrar los ojos y no darse cuenta de lo que está ocurriendo y seguir creyendo que este país es una Arcadia y un paraíso y que tenemos que seguir alimentando los ejércitos para que la gente se mate por una causa que se puede resolver a través del diálogo y el amor. Mire, el sistema político de cualquier país se edifica sobre 3 bases: la religión, los impuestos y las fuerzas militares. Bueno, pero las fuerzas militares son para defender la soberanía externa del país, no para pelear entre hermanos. Entonces, ¿quién nos defiende? ¿Las FARC? ¿Quién defiende los secuestros, de las extorsiones, Senador, de los ataques terroristas? Senador. Si tanto le duelen los soldados, ¿por qué le dijo el presidente Santos al diario El País de Madrid que solo rompería el proceso de paz cuando mataran a un colombiano importante? ¿Por qué se lo dijo?
¿Por qué no le dijo que cuando mataran 2 soldados, o 4 como hoy, o 2 vendedores ambulantes? No, dijo que cuando mataran a un colombiano importante, ¿tanto le duelen los que van a la guerra, como él dice? Pero ese puede haber sido un lapsus, senador. Yo Es que no lo voy a culpar. el lapsus, mire cómo va la República. Pero mire. De lapsus y en mentiras. Del presidente Santos, que el uribismo ha dicho que no ha habido seguridad democrática. Yo le acabo de mostrar una cifra que bajaron los crímenes y que es el presidente que más duro le ha dado a FARC. Han dicho que los subsidios a los soldados y policías se los va a quitar el presidente Santos. No se los va a quitar Santos, se los quitó el presidente Uribe, confirma el ministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga. Ahí está el decreto número 1794 de 2000. Si quieren, enseguida hablamos de ese tema que yo sabes, mi ministro, conozco perfectamente. La realidad del asunto es que Santos se puso a hacer política con el presupuesto del Ministerio de Defensa, salió, se fue y le dejó al ministerio un hueco de 250.000 millones de pesos. Y ya que hablamos de cifras, de seguridad, pero no fue Santos voladuras de oleoductos. En el periodo del presidente Santos, aumenta un 735%, voladuras de puentes, aumenta un 400%, voladuras de torres de energía, aumenta un 177%, extorsiones, aumenta un 166%, retenes ilegales, un 136%. Yo me recorro el país. El jueves pasado estuve en el departamento de Arauca, departamento que quiero inmensamente, y ¿sabe qué encontré? Todos los comerciantes y agricultores extorsionados cruzando Venezuela para pagar las extorsiones. Y les doy la palabra. Vamos a la pausa en 360 y ya continuamos con el debate. Esta es nuestra Colombia. Para explicar mis compromisos de gobierno, he dividido nuestro país en 8 regiones. Ahora voy a hablar de Boyacá y Cundinamarca, una región agrícola muy importante. Estos son algunos de mis compromisos con esta región. Recuperar la seguridad democrática, reducir la tasa de interés para los campesinos a 3% al año, reducir en un 50% el precio de fertilizantes, invertir 286.000 millones en vías terciarias, 700.000 cupos en colegios públicos, con jornada de 8 horas, desayuno y almuerzo gratis. Estos alimentos serán comprados a campesinos de la región por valor de 760.000 millones al año. Fui ministro de Hacienda y sé dónde buscar los recursos para cumplir todos mis compromisos. Tenga la certeza que vamos a recuperar el tiempo perdido. Zuluaga, presidente, un nuevo tiempo va a comenzar. Un día, alguien se levantó y tuvo la idea de llevar la construcción a grandes alturas. Empoderar mujeres empresarias para vender por catálogo. Un día, alguien abrió los ojos y tuvo la idea de informar todo lo que sucede en el mundo de los negocios para que las personas lleven a cabo nuevas ideas. Innovar es reinventarse a diario. La República, 60 años. Después de varios meses de campaña contra el proceso de paz, la semana pasada el candidato presidencial por el Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, anunció que continuaría con los diálogos en La Habana en caso de llegar a la presidencia. ¿Es creíble la voltereta de Zuluaga frente al proceso de paz? Esta noche, con Clara López y Marta Lucía Ramírez, dirige María Jimena Duzán. Semana en vivo, martes, 10 de la noche por Cable Noticias. Regresamos con 360 grados. Nos asiste la prohibición absoluta de participar en política. El hacerlo no solamente se constituye en un hecho violador de las normas institucionales de orden disciplinario por constituir una falta gravísima que ocasionaría el retiro de la institución, sino que también podría estar significando un delito que los podría poner a puertas de estar señalados como violadores de la ley penal nacional. Declaraciones del general Palomino y vamos ampliando el debate porque hay otro elemento. Y el elemento es el siguiente. Escuchamos primero a Humberto de la Calle diciendo que a los militares no se dejaran desinformar. De pronto lo están informando mal. Y aquí lo que escuchamos ahora es el tema de la participación en política. Que si no pueden participar en política, no lo han hecho. El candidato a la vicepresidencia en la campaña reeleccionista dijo en una entrevista a María Isabel Rueda en El Tiempo, Germán Vargas Lleras, que posiblemente lo estarían haciendo. Ahora, ¿usted cómo ve ese elemento? A ver, le voy a contar a Hassan una anécdota y se la cuento al país. Estaba yo la semana pasada en Woco
de Usaquén almorzando. Estaba almorzando con alguna persona con la que tenía que conversar algo, y de pronto aquí al lado mío, muy pegados, como esos restaurantes nuestros, había un señor con una niña, y le dijo el señor a la niña: ¿y tú por quién votaste? Y dijo: no, pues yo voté por Santos. Y entonces este señor montó en cólera. Dijo: nosotros sí estamos en contra de eso. Entonces yo soy periodista, ¿no? Usted sabe que soy periodista y profesor de Derecho Político. Entonces, inmediatamente agucé el oído de quién era el que estaba hablando. Un militar. Y decía: nosotros nos están explicando claramente cómo el presidente Santos le está entregando la soberanía nacional a las FARC. Y dije: oiga, ¿por qué no tiene una grabadora? Tuve ganas de preguntar, en resumen, ¿usted cómo se llama? Claro que se está haciendo política con la guerra, pero yo quiero contestarle al doctor. Mire, doctor, lo que usted dice puede ser cierto. Evidentemente se ha incrementado la violencia. Eso nos lleva a sentir la necesidad de resolver el problema de la paz lo más pronto posible. ¿Están los militares haciendo política? ¿Está la policía haciendo política? Primero, yo creo en el profesionalismo y la honorabilidad de las fuerzas militares y de policía, que justamente por ese profesionalismo son un baluarte de la democracia. ¿En quién no creo? En el comandante supremo. Hacer política. Miren esta carta. Esta es una carta que dirige el presidente Santos, Juan Manuel Santos, presidente de la República de Colombia. Está fechada 30 de mayo del 2014, es decir, el viernes anterior. ¿Sabe a quién se le envió? Se le envió a todos los integrantes de la institución policial. Utilizó sus correos electrónicos y se la mandó a 180.000 policías. En esta carta, ¿qué hace? Apreciado policía, y comienza a hablar. Próximamente, escenario del posconflicto, el desarrollo será concertado, si logramos terminar el conflicto. Yo pregunto, si esto es participar en política, entonces es el comandante supremo de las fuerzas militares el que lo está haciendo. Esta carta es un irrespeto a la policía y la dirige el presidente Santos a los 180.000 policías de Colombia. Eso es siempre escurrir el bulto. El presidente sigue escurrir en función. El bulto entre primera y segunda vuelta presidencial, mandar una carta haciendo política. Cuando me deje hablar, yo le puedo hablar. Ahí tiene la palabra. El presidente sigue en funciones. Y el presidente está explicando algo importante del proceso de paz. Mire, el presidente candidato, ¿no? Jack, está explicando lo que hará en el futuro. Déjeme terminar, porque si no me deja terminar. En este país hay algo que hay que analizar de fondo. El país se acostumbró a la guerra. Este es un país violento. Un presidente que se está jugando por la paz, y la paz es impopular en este país. Es increíble que después de 60 años, 200 años de guerra, la paz sea un elemento impopular. Así que jugársela por la paz no es una ventaja del presidente. Y ustedes bien lo saben, porque lo han atacado allí. Y él lo que está haciendo es, como jefe de las Fuerzas Armadas, explicándole a su policía qué está haciendo en La Habana y qué va a pasar con el posconflicto para que no haya desinformación. Pero eso es una cosa. Y que la policía está haciendo política es otra mucho peor. ¿Está haciendo política? Porque las fuerzas militares en Colombia, las fuerzas de policías, no deben ser deliberantes. Esa es la columna vertebral también, es algo esencial de nuestra democracia. Y no me han contestado que no. Yo creo que sí. ¿Usted cree que sí? Yo creo que sí. Senador, yo creo que sí. ¿Usted qué opina? Porque eso es lo que están diciendo desde el gobierno. El que fue a ofrecerle primas antes de la primera vuelta fue el doctor Santos a las fuerzas militares. El que les ha ofrecido decretos para mejorarle su condición salarial es el presidente Santos. Pero puede hacerlo. Es él el que está haciendo política, no puede ser. ¿Por qué no lo hizo en 4 años? Pero déjame hablar. ¿Por qué no lo hizo en 4 años y por qué se espera a puertas de las elecciones parlamentarias para utilizar el salario de las fuerzas militares como pretexto para hacer su campaña a la reelección? En su opinión, porque aquí ponían un ejemplo y usted ponía el ejemplo como le fue en el restaurante, pues allá también quiero preguntar ejemplos. ¿Usted cree que las fuerzas militares, que son muy respetuosas de la democracia en Colombia, porque lo son, como en pocos países en América Latina lo han sido, estables, ¿usted cree que en este momento, frente a este gobierno, se sienten incómodos o se sienten raros? Por supuesto que se sienten desmoralizadas, y yo tengo la convicción de que la mayoría de los integrantes de las familias de las fuerzas militares votarán contra quien los ha desmoralizado, y esa es la desesperación del señor presidente. ¿Qué dice usted? Porque estas declaraciones hay que leerlas en contexto, en tiempo. ¿Y cuál es el tiempo? Estamos a unos días de la segunda vuelta presidencial. No estamos en cualquier escenario, no estamos en cualquier momento. ¿Cómo interpreta usted lo que está pasando? A ver, Hassan, yo la verdad creo que este es un momento
en el que tenemos que ser absolutamente responsables del uso de la palabra. Nosotros no podemos seguir incendiando al país con argumentos como los que aquí se están diciendo, denigrando de un presidente que además es militar en retiro, y me consta porque fue mi padre el que lo llevó al ejército. No soy santista, pero entiendo que pelear por la paz y ofrecerle a este país la paz y hacer lo que sea necesario para lograr la paz es un mérito. Por eso, Fernando, no fue el dilema entre paz o guerra. Es que obviamente todos queremos la paz, en eso estamos de acuerdo. ¿Qué tal que no lo estuviéramos? Claro que queremos la paz. La pregunta es, ¿una paz a qué precio? ¿Una paz electorera? Una paz donde se están negociando la estructura del campo, parte del modelo económico, eso no es y verdad. donde se está generando eso impunidad no y elegibilidad política. Eso no es verdad. O que cuando se nos dice es que la paz está cerca. Cuando comenzó el proceso de negociación, se nos dijo será un proceso de meses. Ya vamos en que se necesita un segundo mandato. Y uno encuentra además unos discursos muy preocupantes, porque el discurso de Santos sobre la paz va por un lado y el discurso de Timochenko y de Almagro va por el otro. Yo creo mucho en la clase política colombiana, y no creo en la amenaza de que le vamos a entregar este país a las FARC. Tenga la seguridad que eso no va a ocurrir nunca. Aquí tenemos unos políticos como el doctor que son lo suficientemente estructurados y capaces para impedir que eso ocurra. Quiero agregarle otro elemento. Usted puede contestar en cualquier momento, pero quiero agregarle un elemento más, porque es que se ha hablado también de un Ministerio de Seguridad Ciudadana. Y ese ministerio, por supuesto, tendría unas funciones. Y dentro de esas funciones, una sería, por ejemplo, que la policía saliera del Ministerio de Defensa y entrara a este Ministerio de Seguridad Ciudadana. ¿Usted cómo ve ese proyecto del que se ha hablado? Mire, primero déjeme aclarar dos cosas. Aquí no se está entregando el país a nadie. Aquí los acuerdos tienen un marco constitucional específico que realmente da vergüenza que vayan a negociar eso en La Habana cuando es una función del Estado lo que ahí se está proponiendo. Es hacer una sociedad más igualitaria. Aquí la paz no tiene ningún precio, la paz no tiene precio, Alejandro. La paz es el bien supremo que la nación espera y que la humanidad ha buscado. Ustedes no están proponiendo el fin del conflicto, ustedes están proponiendo una guerra sin fin. No sigan con ese cuentico, no sigan con ese cuento. Esa es una guerra sin fin. Necesitamos una paz hecha a la medida de los colombianos y no una paz hecha a la medida de las FARC. Y le contesto, una vez que se firme la paz, hay otro escenario para la policía. Tiene que salir del Ministerio de Defensa y entrar. Claro, porque va a haber otros retos del país. Si se quita el conflicto del país, la policía va a cumplir otra función mucho más civilista. Necesitamos una paz hecha a la medida de los colombianos y no una paz hecha a la medida de las FARC. Aquí lo que necesitamos es respetar la dignidad del pueblo colombiano y no estas personas que nos han llenado de sangre. Frente al Ministerio de Seguridad Ciudadana, no puedo estar de acuerdo por tres razones fundamentales. Primero, estamos todavía en medio de una situación de violencia que requiere una perfecta coordinación entre fuerzas militares y Policía Nacional. La amenaza de las BACRIM, por ejemplo, tiene elementos de combate militar y elementos de disuasión o represión policial. Por tanto, es una gran ventaja, y conozco bien el Ministerio de Defensa, tener en la misma mesa a fuerzas militares y a Policía Nacional. Si se separa la policía, se crea un Ministerio de Seguridad, se rompería esa perfecta coordinación que hoy existe. Se estaría arriesgando a generar mayor burocracia con un nuevo ministerio y, sobre todo, un tema que es absolutamente preocupante, y es que se podría dar la politización de la policía con un ministerio independiente. 60 años de conflicto. Recordemos los orígenes de la policía. ¿Por qué entró la policía al control del Ministerio de Defensa? ¿No era porque estaba politizado? ¿Por la dictadura? En el año la dictadura. Rojas Pinilla. Rojas Pinilla, la dictadura. Precisamente. En ese momento, la policía, hablemos en lapso de tiempo, 1953. Sí. 1953. Fue el primer decreto que dictó Rojas. Pues, 1953. Vámonos en lapso de tiempo atrás. En ese momento la policía servía ya fuera a intereses conservadores o liberales. Y si iban a un pueblo, y si era la orden del jefe de la policía, decían, vamos a matar conservadores hoy. O si era la orden de un liberal, decían, vamos a matar liberales hoy. Entonces, se entró al Ministerio de Guerra y de Defensa, pero se entró justamente para que no quedara politizada. Ahora, volverla a poner bajo un Ministerio de Seguridad Ciudadana, ¿no volvería a pasar lo mismo? La esencia de la policía es una fuerza civil. Esto hay que mirarlo a través de la historia. La policía inicialmente se organizó, y la Constitución lo dice, como un cuerpo civil. Hay que distinguir lo que es civil y lo que es militar. Una cosa es
controlar a los hermanos y otra controlar a los enemigos. Entonces la estructura del policía debe ser algo totalmente alejado de la concepción de la concepción de la guerra. Okay. Mire, yo fui profesor de la policía 20 años y en la policía vendimos la idea de civilizar la policía. ¿Sabes quién se opuso? Siempre los militares. Bueno, mire, vamos a la pausa y le doy la palabra al senador. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Mañana en las Metrofertas, 20% de descuento en conservas Van Camps, granos el mejor y salsas Fruco. Después de varios meses de campaña contra el proceso de paz, la semana pasada el candidato presidencial por el Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, anunció que continuaría con los diálogos en La Habana en caso de llegar a la presidencia. ¿Es creíble la voltereta de Zuluaga frente al proceso de paz? Esta noche, con Clara López y Marta Lucía Ramírez, dirige María Jimena Duzán. Semana en vivo, martes, 10 de la noche por Cable Noticias. Regresamos con 360 grados. Regresamos a 360. Senador, le doy la palabra. ¿Usted qué opina de ese ministerio? El presidente Santos es experto en crear burocracia. Creó el Ministerio de Justicia con el propósito de sacar adelante una reforma de la justicia. Reforma de la justicia que impulsó y después se lavó las manos cuando había sido su propio ministro de Justicia el que la había impulsado. Creó el Ministerio del Trabajo con el propósito de hacer una reforma pensional para los más pobres de Colombia, para que le llegara beneficios pensionales. Ni siquiera ha presentado la reforma laboral o pensional. La Policía de Colombia ha sido condecorada como una de las mejores del mundo. 2 de sus generales han sido los mejores policías del mundo. ¿Cuál es el propósito de desmontar una cosa que está funcionando bien? ¿Y por qué habla él del posconflicto? ¿Cuál posconflicto? Esa es otra mentira inmensa del presidente Santos. Es que se acabó la extorsión, se acabó el reclutamiento de menores, se acabó el asesinato de civiles y de militares. Aquí lo dijo Alejandro, 700 y pico de atentados contra los bienes públicos. ¿Cuál es el posconflicto? Esa es otra de las inmensas mentiras del señor Santos y de su gobierno. Ahí le lanza la pregunta. Le contesto y las dos preguntas. Primero, el Ministerio del Trabajo ha manejado una política laboral que ha llevado al país al menor índice de desempleo en toda su historia. Así que puede tener unas fallas en la materia pensional que no son fáciles porque eso tiene un tema presupuestal muy complicado, usted le sabe, senador, pero en materia de creación de empleo el país está mejor que nunca. Y eso es
a través de una política de empleo. Yo allí tengo que hacer esa Pero ese es aclaración. otro debate. Venga, vámonos al punto central, y es el tema fundamental de lo que está pasando con los policías, con los militares, y este ministerio, si es que se da o no, el posconflicto, y sobre todo, si hay tensión política, están participando en política. ¿Usted cree que sí o que no? Yo creo que hay tensión política, por supuesto, pero yo creo que todo esto obedece a un clima político creado a propósito para crear esa zozobra. Yo no creo que el ejército tiene nada que temer. Yo no creo que haya ni una razón para temerle al posconflicto. Allí se va a invertir, y sí va a haber un posconflicto, porque si hay una pacificación, si se logran tres cosas, senador. Si usted logra la dejación de las armas, si usted logra que los combatientes dejen de combatir, y si usted logra la firma de un acuerdo con la FARC, me permite una pequeña interpelación. Todo el escenario me permite se una va pequeña interpelación a ya. variar. Adelante. Sí, señor. La dejación de las armas no es la entrega de las armas. Ese es otro cuento del presidente Santos. La dejación de las armas es que los tipos se quedan con las armas en su casa, al lado de su negocio, al lado del campesino inerme o del pero pequeño. el tema de con la armas amenaza. no se ha tratado. Nunca. Y yo le quiero decir una cosa, yo le presenté en diciembre del año pasado una carta al presidente de la República pidiéndole, por el bien de la nación, que nos aclarara si la dejación era la entrega de las armas, y nunca obtuve respuesta. Alejandro Veláez, y porque nunca hay ha otros hablado de la temas que entrega de quiero las que armas. podamos Ese tema debatir no se ha también. debatido Y todavía. lo otro, ¿Cómo va a ser en La Habana? Una paz con impunidad, porque el ministro de Justicia, que es el vocero del presidente de la República, ha dado a entender claramente que aquellos que firmen la paz, aunque hayan cometido crímenes, podrán ser elegibles al Congreso de la República. Una paz con impunidad. ¿A dónde apunta Alejandro Veláez una paz con en ese impunidad momento? nos va a traer más violencia. Vamos por No partes. hay impunidad, hay ¿A una dónde apunta justicia lo que está transicional pasando con el tema de los buscando militares? A ver, este es un proceso de paz, este no es un proceso de justicia. Todos los procesos de paz en el que los mundo tratados han internacionales terminado con un proceso prohíben transicional. los tratados internacionales, el Estatuto de Roma prohíbe justicia transicional y que no vayan a la cárcel. El primer como ministro crímenes de lesa Irlanda humanidad. fue guerrillero Señores. y se sentó con la reina a tomar el té, es el viceprimer Denme ministro sus de conclusiones Irlanda. porque hay dos temas más. Representante Jack, a ver, justamente como estamos hablando de un proceso de paz, Óscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático, ha dicho que está de acuerdo con una paz negociada, bajo unos supuestos. Ojo, y no lo está diciendo ahora. En mayo del año pasado, nosotros dimos una rueda de prensa con los precandidatos en su momento, planteando 10 puntos para un proceso de paz. Primero, que haya un cese de actividades terroristas. Segundo, que no haya dejación de las armas, no es que guarden las armas, es que entreguen las armas. Segundo, tercero, que no haya reclutamiento de menores. Cuarto, que no se siga con las extorsiones. Quinto, que no se siga con los atentados a la infraestructura civil del país. Y así sucesivamente. Entonces, Óscar Iván Zuluaga plantea una paz sin impunidad y una paz sin sin elegibilidad. concesiones, no es una paz. Doctor Alejandro, ¿usted me quiere explicar qué es terrorismo? Terrorismo es asustar. Más asustado de lo que esté este país con las amenazas que hace el doctor Uribe de que si no votan por él se lo llevó a la inmensidad marina. Por favor, eso es terrorismo dialéctico. Terrorismo dialéctico tenemos que acabar con eso, con el susto. A mí me tocó viajar en innumerables ocasiones a los diferentes rincones del país a ver pedazos de colombianos destrozados por el terrorismo. Lo que queremos es que eso se acabe. En eso estamos de acuerdo. Hay que acabar la guerra. Por eso estamos con la paz y por eso, representante, ya queremos acabar la guerra. Hay un tema. Pero una paz hecha a la medida de los colombianos. Hablamos de un comercial. Ahora vamos a hablar de un video, porque es que esto todo está pasando a unos días de la segunda vuelta presidencial. Veamos este video donde aparece el señor Germán Vargas Lleras. Este programa tiene que continuar y tiene que continuar, porque Santos es el único que da la garantía de que así sea. De verdad que a mí sí me sorprende escuchar al candidato Zuluaga cuando señala que lo primero que se va a acabar es el programa de vivienda gratuita, por el solo plurito de haber sido Santos y Vargas los que lo pusieron en marcha. Mil gracias a todos. Necesito que nos ayuden mucho. Veo en algunos apartamentos unos afiches de nuestros contradictores. Esto no puede ser. Han engañado a la gente de la gloria.
Necesito que salgan de verdad el 15 de junio a darnos su apoyo, a garantizarle a este país que millones de colombianos más puedan tener la satisfacción que en tan corto tiempo ustedes tuvieron. Les traigo además una muy buena noticia. La semana entrante se cierra la licitación del Ministerio de Comunicaciones. Esa licitación va a permitirnos terminar de cumplirles el compromiso. En los próximos meses, cada habitante de La Gloria va a recibir, como lo prometió el presidente, su línea de internet y su propio computador. Esa promesa estaba incumplida. Y el Ministerio de las TIC, de las Comunicaciones, cierra ya la próxima semana la licitación para terminar de cumplirles el compromiso que le va a permitir a todos los jóvenes de la... Esas son las casas gratis y al parecer no se pueden poner afiches de Zuluaga. ¿Cómo lo ve usted? Pues un hombre intolerante, poco democrático. ¿Cómo le dice al pueblo que no puede ser que pongan afiches de su adversario? Yo nunca había visto eso en una campaña política. Bueno, están peleando votos, ¿no? ¿Usted qué dice? A mí me sorprende la manera como se analicen las cosas en este país. Claro, por supuesto, que si Cristo ve que sus apóstoles reniegan de él, va a decir, pero ¿qué es esto? Lo que más le dolió a Cristo fue la ingratitud y la lealtad. Un gobierno que ha hecho el esfuerzo sobrehumano para darle vivienda a la gente, y la gente está renegando de ese gobierno. Fernando, siempre va mucho de Cristo a Germán Vargas. Para mí el tema está sacado. Pero fue con la plata de nosotros. Bueno, no importa. Pero para mí el tema está sacado. Y esto de rasgarse las vestiduras por hacer política me parece lo más hipócrita del mundo. Hay una propuesta de paz y hay una propuesta de guerra. Hay una propuesta de casas gratis y hay un candidato, Oscar Iván Zuluaga, diciendo que no las va a dar. Hay un gobierno que dio 100.000 casas gratis. Y con la plata de quién está haciendo política. No importa, pero no puede decir que esa política es una política social de su gobierno y puede sacarle provecho si uno hace cosas buenas en política. La pregunta es la siguiente. Yo entrego la casa. Y es una muy buena política. Dar casas gratis es una muy buena política. ¿Quién la puede negar? Ahora, eso significa que la casa está comprometida, que yo tengo que votar por usted. No, y Germán tampoco dijo que tenían que votar por ellos. Dijo que qué horror que después de que Santos entrega las casas van a votar por Oscar Iván Zuluaga. Pero es antidemocrático de cada uno. Doctor, eso está bien. La Constitución del año 91, fundada en la Constitución de Weimar, estableció el Estado Social de Derecho, el Estado de Bienestar, y en la Constitución se dice que los pobres tienen derecho a una casa digna. Nadie dice que no. Los políticos no tienen el derecho a estar haciendo réditos electorales con eso. Pero Oscar Iván dijo que no las iba a dar. Oscar Iván Zuluaga lo dijo, no creo en las casas gratis. ¿Cuál es la discusión aquí? Bueno, ustedes no van a dar casas gratis. Punto. Hay un candidato. Se acaba el proyecto mañana. Que están entregando casas a cambio de votos. Que mañana no va a haber casas gratis porque Oscar Iván Zuluaga lo dijo. De votos, de acuerdo al discurso. Pero en la razón, efectivamente, uno gobierna porque quiere convencer al pueblo de que lo que uno está haciendo está bien hecho. Y más faltaba que vaya a cometer chuzadas para que voten por él, ¿no? No, por supuesto que no. A ver, lo de Germán Vargas diciendo que no puede ser que haya publicidad política de un candidato contrario al que dio las casas hechas con los impuestos de todos. Entonces no puede ser que para yo obtener una casa tenga que votar por el señor Santos. Y un tema más de fondo, representante Jack. Usted dice, es que eso es escoger entre la guerra y la paz. A ver, por Dios, sensatez, y lo hablamos hace un momento, es que aquí tenemos que llegar a unos mínimos de entendimiento, unos mínimos de diálogo. El Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, quiere una paz, ha dicho que está de acuerdo con una paz negociada, no lo dice ahora. Una paz a la medida de Uribe, una paz a la medida del líder. Me dejan terminar, por favor, una paz hecha a la medida de los colombianos, no una paz hecha a la medida de las FARC. Queremos unos diálogos de paz que no conduzcan a que quienes, por respeto a las víctimas, a que quienes han cometido graves violaciones de derechos humanos no paguen ni un solo día de cárcel. Tampoco está bien, Alejandro. Habrá que disminuir las penas, por supuesto que sí. Claro. Y una cosa fundamental, no al reclutamiento de menores, no a las minas quebrapatas, senador, no a los actos terroristas. Esa es la paz. Antes de los 40 segundos quiero una pausa y quiero conocer su postura también frente a esto, porque hay un elemento, es decir, esto es una política de este gobierno, pero usted estaba mencionando algo. Eso no es plata que se recaudaron, eso es plata de los colombianos. Por supuesto. Ahora, en esa medida, ¿usted cree que se acaba
ese modelo de entregar las casas gratis y gana Oscar Iván Zuluaga? Porque eso es lo que ha dicho el congresista Jack Hosni. Lo dijo Oscar Iván en su inmediatamente, comercial. o sea, ¿hay que votar entonces a favor de este candidato? ¿Cómo lo ve usted? No, a mí me parece que es un abuso lo que están haciendo, un abuso la intolerancia, un abuso tratar de condicionar a la gente. Porque si lo dicen en campaña, ¿cómo será antes de la entrega de la casa? Condicionando a la gente para que, a cambio de esos beneficios, que es obligación del Estado, porque estamos en un Estado social de derecho, como dice el doctor Fernando, se condiciona a la gente y se le regañe, porque tiene una ficha del política que entrega casas o vote por una política que no entrega. Vamos a la pausa en 360 porque al regreso también les quiero preguntar por un señor que abdicó. Vamos a la pausa. Mañana en las Metrofertas, 20% de descuento en conservas Van Camps, granos el mejor, salsas Fruco. Después de varios meses de campaña contra el proceso de paz, la semana pasada el candidato presidencial por el Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, anunció que continuaría con los diálogos en La Habana en caso de llegar a la presidencia. ¿Es creíble la voltereta de Zuluaga frente al proceso de paz? Esta noche, con Clara López y Marta Lucía Ramírez. Dirige María Jimena Duzán. Semana en vivo, martes, 10 de la noche por Cable Noticias. En toda Colombia se ve Cable Noticias por UNE Televisión Digital, Canal 21. Claro, Televisión Avanzada, Canal 465. Básica, Canal 31, Canal 52. DirecTV 147 Colombia, 727 Latinoamérica. Telefónica 416. Supercable, Canal 20. Global TV, Canal 8 Santa Marta. En toda Colombia, Cable Noticias se ve. Al finalizar el día, le acompañamos y le mantenemos informado con las noticias nacionales e internacionales más importantes. De lunes a viernes a las 9 de la noche, la edición estelar de Cable Noticias. Porque las noticias no se detienen. Nosotros trabajamos para ustedes. Regresamos con 360 grados. Regresamos a 360 y les quiero preguntar por Juan Carlos. ¿Usted es Juan Carlista? ¿O era Juan Carlista? A mí el rey me cae bien. Yo tuve la oportunidad de vivir 5 años en España mientras estaba haciendo un doctorado y lo que encontré allí es que era un rey cercano a la gente. Pero más allá de eso, si era cercano o no cercano, yo quiero destacar el papel fundamental que el rey Juan Carlos jugó para la transición hacia la democracia. Recordemos que España lleva más de 40 años de dictadura con Franco y el rey Juan Carlos fue fundamental para una transición pacífica a esa democracia. Ahora, ¿monarquía o república? República, siempre. ¿República? Siempre. ¿Cómo vio lo del rey Juan Carlos? A ver, yo pienso que el rey pues estaba apenas a tiempo de abdicar, pero cómo no, si es que ya a la edad suya, arteriosclerosis cerebral, cualquier cosa que diga es un error. Entonces debe reconocer que la juventud viene atrás y que hay que dar la oportunidad a otros. Pero si nosotros pensamos lo que fue la dictadura franquista y la monarquía española y todo lo que fue la guerra civil española, pues todo el mundo le reconoce la transición a la democracia. Pensar que este fulano hizo un gran esfuerzo por civilizar a los españoles, pero a ver, lo cual es muy complicado. Hay un movimiento en este momento que habla de república y de que se acabe la monarquía. ¿Usted cómo ve lo que está pasando en España y por supuesto la decisión del rey Juan Carlos? Más allá de la valentía del rey, más allá de la valentía del rey en institucionalizar la democracia, yo creo que ya España también debe estar revisando el tema atávico de una monarquía. O sea, ¿de qué le sirve a la democracia española tener un rey? O sea, ¿sirvió en ese momento para unificar el país y llevarlo a la transición democrática, pero ahora ya no? Yo creo que ahora se debe revisar el tema a ver si van a una república completa y no a una monarquía. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que los hombres acertamos y pecamos también, y eso es lo que le ha pasado al rey.
acertó por la transición, por la consolidación de la democracia en España, pero estaba muy desprestigiado. Los escándalos. Estaba acosado por los escándalos. Yo creo que hay una gran diferencia entre la renuncia del rey Juan Carlos y, por ejemplo, la renuncia de Benedicto. Ese fue un acto de humildad. Este es un acto prácticamente obligado. En España en este momento la noticia es que ya todos los jefes de Estado sabían con anticipación, no se filtró la noticia de que el rey Juan Carlos iba a abdicar. La pregunta es, su hijo, que lleva esperando y es el heredero, Felipe, en este caso podrá llevar a cabo la agenda esperada, como lo dice el senador, con una carrera de escándalos tan grande, o realmente va a tener que enfrentarse a un movimiento republicano muy fuerte que termine derrocando la monarquía. A ver, el movimiento republicano se da fundamentalmente en Cataluña, en el Estado autonómico de Cataluña, donde nunca han sido monárquicos y mucho menos borbones. Pero más allá de eso, uno lo que encuentra en el príncipe Felipe, próximo rey Felipe VI, es que es el primer rey que ha ido a la universidad. Eso es interesante, es decir, que no ha sido educado con tutores, sino que se ha formado, estudió, tuvo compañeros de clase, presentó exámenes, etcétera, etcétera. Es una persona que se ha formado realmente para ser rey y esperemos que haga un buen trabajo. No por los Borbones, no por él mismo, sino por el pueblo español que tanto ha sufrido durante estos últimos años en la crisis económica. Pero creo que es un rey que, si no es el último rey, será el penúltimo o el antepenúltimo. Es una institución en los tiempos de hoy, en el siglo XXI, que está condenada a desaparecer. Los británicos no pensarían lo mismo, ¿no? Allá te quería llevar. Cuando uno analiza la literatura universal, uno encuentra que Shakespeare es español y Cervantes es inglés. Entonces uno no le puede pedir a los españoles que piensen como los ingleses, que han mantenido su monarquía porque la reina es el símbolo de la unión. En España eso no lo pueden entender los españoles porque además son moros, perdón. O sea, sí. Y entonces ellos tienen una concepción totalmente diferente de lo que es las instituciones. Las instituciones entre los ingleses están en su corazón. En España no están en el corazón. No, por eso les preguntaba. Están en el bolsillo. Es que muchos en España, y lo digo con el mayor respeto, no se consideran monárquicos, sino decían, somos juancarlistas. Es decir, la función que cumplió Juan Carlos en el traspaso de la dictadura a la democracia. Vamos a redondear. ¿Usted de verdad cree que se acaba la monarquía en España? No, no creo, no creo. Entonces, ¿permanece? Creo que permanece porque de cierta manera representa también la unidad del pueblo español. Yo creo que se abre la discusión y España no tiene la institución monárquica tan fuerte como Gran Bretaña. Gran Bretaña inició el proceso, la monarquía empezó el proceso constitucional en el mundo, garantista del pensamiento liberal, del gobierno por parte del Parlamento. El parlamentarismo nació allá a raíz de la institución monárquica. Eso no ha pasado en España. Se le reconoce al rey Juan Carlos la transición y se le reconoce su habilidad como negociador internacional para negocios de las firmas españolas. Pero hay una gran división interna que si no es el último, es el penúltimo. Bueno, ojalá no abdique el por qué no te callas, ¿no? Y conclusiones, 20 segundos. Yo lo único que creo es que el príncipe Carlos en Inglaterra debe estar diciéndole a la mamá, a la reina Isabel, ¿por qué no mira lo que pasó en España cuando lleva más de 40 años esperando la sucesión al trono? Creo que es una figura menos útil cada vez y más decorativa. Esas son las posiciones, senador. Un verdadero placer como siempre. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Alejandro Veláez, igual. Fernando Navas Talero, gracias. Y representante Yahosi, como siempre, gracias por aceptar la invitación. Gracias. A ustedes gracias por acompañarnos y recuerden las citas mañana a la misma hora, a las 8, para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Gracias por acompañarnos.